Dios les bendiga, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por cada palabra, por cada pasaje bíblico que Él nos puede mostrar en la Escritura para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Cada una de estas enseñanzas que el Señor nos dejó es para que nosotros podamos guiarnos a través de ella e identificarnos en muchas de ellas también. Esta mujer tan insistente que vimos en el video pasado, que al final de cuentas recibió algo de parte de Dios. Ahora, después de eso, el Señor Jesús alimentó 4,000 personas. Tuvo compasión de estas personas que 3 días habían estado con Él y no tenían que comer. No quería enviarlos en ayunas y que fueran a desmayarse por el camino. En esta ocasión solamente tenían 7 panes y unos cuantos pececillos. Mandó que la multitud se recostara en la tierra y tomando los peces y los panes los partió y dio gracias y lo repartió a la multitud. Comieron todos y se saciaron. En la alimentación de los 5,000 recogieron 12 cestas llenas. En esta ocasión recogieron 7 cestas llenas de los pedazos que sobraron. Amados hermanos, es algo asombroso lo que el Señor estaba haciendo. Ahora vamos al capítulo 16, donde los enfrentamientos siguen fuertes, hermano, entre el Señor Jesús con los fariseos. Mateo capítulo 16, verso 1 en adelante dice, la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y después de esto el Señor los dejó y se fue. Continúa el conflicto, hermano, entre los fariseos y los saduceos que estaban aferrados en encontrar un error en el maestro, en levantarle falsos, en poderle acusar de alguna forma, y buscaban la manera, hermano, para poder acusarle y poder señalarle, pero hasta este momento no había sido así. El primer párrafo nos relata la ocasión en que los fariseos y los saduceos piden una señal después de tantas señales, hermano, que el Señor Jesús ya había hecho. Ahora estos hombres piden una señal más. Ellos querían ver una señal. Por segunda vez, los fariseos y saduceos pedían una señal del cielo y el Señor nuevamente les nombra lo que había acontecido con el profeta Jonás. Nuestro Señor, hermano, les había presentado muchas señales, pero ellos tenían un problema. Los fariseos, los saduceos tenían un problema juntamente con los escribas, aunque no los nombra aquí la palabra de Dios. El Señor tenía un problema con ellos, o más bien ellos tenían un problema, y era que no aceptaban, hermano, las señales que el Señor estaba haciendo. Por segunda vez, hermano, destacó la predicación de la señal de eso que sucedió con el profeta Jonás y lo que el profeta Jonás había hablado. En el capítulo 12, versículo 40 de aquí mismo de Mateo, el Señor dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra.
Estos fariseos y saduceos no estaban precisamente dispuestos a aceptar aquella declaración como una señal, aquello que el Señor les estaba diciendo. En este capítulo, hermano, veremos 3 puntos, 3 enfoques que pudieran llamar nuestra atención. Y estos 3 puntos, hermano, 3 enfoques que podemos ver. Los fariseos y saduceos le consideraban un impostor. No creían que él fuera el Mesías. Eso era lo que estos hombres pensaban, fariseos, saduceos, considerando a Jesús como un impostor y no creían que él fuera el enviado, el Mesías, aquel que estaban esperando. La multitud, hermano, pensaba que él era Juan el Bautista. La gente pensaba esto, que él era Juan el Bautista, que él era Elías. Otros decían que era Jeremías o alguno de los otros profetas. Esto era lo que la gente pensaba. Y en esto fueron halagadores, hermano, aunque se equivocaron también. Y se equivocaron completamente en lo que ellos pensaban. Unos hermanos le negaban como el Mesías, no creían en él. Otros hermanos le halagaban pensando que era alguien de los antiguos profetas. Pero sus discípulos, aquellos hombres que caminaban con él, que dormían con él, que andaban con él, que comían con él. A estos hombres, hermanos, sus discípulos representan el tercer punto de vista. Ellos, hermano, ellos creían que Jesús era el Mesías. Cuando les preguntó a los discípulos, muchos de ellos dijeron, muchos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías. Pero entonces Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento, hermano, estos hombres sabían que Él era Jesús, que Él era el enviado, que Él era el Cristo. Podemos ver estos 3 puntos de vista diferentes. Fariseos, saduceos, la multitud, la gente, las personas y los discípulos. Los fariseos, hermano, y los saduceos estaban pidiendo otra vez una señal. Jesús les dijo que no les sería dada ninguna señal, sino solo la señal del profeta Jonás. Observemos la frase del relato y dejándole se fue. Su actitud tuvo un carácter determinante al volverse y alejarse de ellos. Tal vez el Señor no quería entablar alguna discusión con estas personas, ya que estos hombres buscaban la manera de querer enfrentar al Señor, de querer tentar al Maestro, hacerlo caer, encontrar algún error. Estos grupos de fariseos y saduceos, hermano, su trabajo en equipo mostró un gran temor en aquella época. Entre los líderes religiosos, hermano, estaban temblando por la unión de estos hombres. Ver a estos hombres unidos, ver a estos hombres unirse para hacer algo en contra de Jesús. Los fariseos, hermano, eran enemigos de los saduceos. No se llevaban. Había problemas entre ellos. Pero cuando estos hombres se unieron, hagan de cuenta que el poder político se estaba uniendo y el poder religioso se estaba uniendo para atacar al Maestro. Era una amenaza grave que estos hombres se unieran. Es un fenómeno extraordinario el encontrar la combinación de los fariseos y saduceos, hermano. Defendían lo que creían, ellos defendían lo que creían, y la política, las cuales eran tal vez opuestas, las políticas entre ellos eran opuestas, porque los fariseos vivían, hermano, de acuerdo a los puntos más pequeños de la ley, oral y escrita. Recordemos que se dejaban guiar también por la tradición de los ancianos.
Esto era lo que vivían los fariseos. Estos eran los puntos en los que ellos estaban de acuerdo, en lo que la ley anunciaba, escrita y oralmente. Los saduceos, hermanos, no lo hacían de la misma manera que ellos. Los saduceos solamente recibían las palabras escritas de las escrituras hebreas. Los fariseos creían en los ángeles y en la resurrección. Sin embargo, hermanos, los saduceos, hermanos, no. Los saduceos no creían en los ángeles ni en la resurrección. Había una división entre ellos y el apóstol Pablo usó esta división en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, versos 6 al 10. La palabra de Dios dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirmaban estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevaran a una fortaleza. Había una división entre estos dos grupos, pero en esta ocasión estaban unidos con el único propósito de atacar al Señor. Los fariseos, hermanos, no era un partido político precisamente, y estaban preparados para vivir bajo cualquier gobierno que les dejara a solas, hermano, practicar su religión. Mientras ellos pudieran practicar las enseñanzas bíblicas o las enseñanzas de la ley, para ellos no había tanto problema, hermano, con quién los lideraba o con quién los estuviera gobernando. Sin embargo, hermano, los saduceos eran aristócratas que colaboraban, hermano, con los romanos para mantener sus riquezas y poder. También ejercían dominio sobre el pueblo judío estos hombres. Los fariseos buscaban y anhelaban al Mesías. Sin embargo, los saduceos no. Por todas estas diferencias, hermano, Jesús los unió, no en una buena manera, porque en realidad no era una forma, hermano, de unirse para atacar al Maestro, pero sin embargo ellos lo hicieron. Y Jesús los unió a ellos para que entre los dos pudieran atacarle, para que los dos se unieran en oposición a Jesús. Pidieron, hermano, que les mostrara señal del cielo. Jesús había hecho muchas señales y ellos seguían sin estar convencidos. Prácticamente, hermano, la palabra de Dios para los fariseos, para los escribas, era una palabra sellada, una palabra que no podían entender, que no pudieran comprender. Una palabra, hermano, que no les pudo abrir los ojos, porque no quisieron comprender, hermano, esa profecía. Estos hombres tenían que comprender la profecía y saber la profecía, hermano. Sobre todo tenían que saber el momento de su llegada. La profecía, hermano, toda la profecía del Antiguo Testamento se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Profecía y cumplimiento. Profecía en el Antiguo Testamento, cumplimiento cuando viene el Maestro a nacer en un pesebre. Así que estos hombres quitaron todas sus diferencias y se unieron en una oposición contra Jesús, pidiendo que mostrara señal.
Jesús, hermano, ya había mostrado señal, mas a estos hombres no se los quiso mostrar. Ellos buscaban una señal del cielo, tal como llamar a que descendiera fuego del cielo y destruyera a los romanos. Recordemos que el pueblo de Dios estaba bajo el gobierno romano. Ellos decían, hermano, que no estaban convencidos por los milagros. Todo esto, hermano, que estaban pensando estos hombres, era algo, hermano, que aún más les cegaba su entendimiento. Ellos decían que no estaban convencidos por los milagros terrenales que Jesús había hecho. Estaban convencidos de la ley, pero de las cosas que venían de la ley no. Todo lo que el Antiguo Testamento enseña es una sombra de lo que pronto llegaría, hermano. Estos hombres pidiendo señal al maestro, mas él dijo que yo no les iba a dar ninguna señal. La tradición, hermano, sostenía que una señal terrenal podía ser una falsificación de Satanás, pero las señales que Jesús estaba haciendo eran señales del cielo, viniendo de parte del cielo. Se asumían que estas señales eran de parte de Dios. La demanda inmediata, hermano, de los que lideraban a los judíos de una señal del cielo contrasta altamente la respuesta de la multitud gentil a los milagros de Jesús. El Señor les dice: hipócritas, que habéis distinguido el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús condenó su hipocresía, hermano. Ellos se sentían con confianza de predicar el clima con las señales que veían a su alrededor, pero estaban cegados para ver las credenciales mesiánicas que Jesús estaba mostrando, hermano. Que esas credenciales, hermano, esa identificación que el Señor Jesús estaba presentando delante de todos ellos, estaba delante de sus ojos y aún así no la quisieron ver. La prueba de que no pudieron discernir las señales es que ellos, después de que Jesús hizo tantas señales, volvieron a pedir una señal. Jesús no era el único, hermano, que notaban la hipocresía de su época. Los judíos, hermano, de los tiempos de Jesús tenían un proverbio diciendo que si todos los hipócritas del mundo fueran divididos en 10 partes, Jerusalén tendría 9 partes de ella. Mas las señales de los tiempos, dice el Señor, no podéis distinguir. Jesús dijo esto a esos líderes religiosos, estos hombres de su tiempo, con respecto a la señal de su primera venida. Había profecías, circunstancias, había evidencias de que hubiera dejado en claro las señales de los tiempos del Mesías, que el Mesías ya había venido, que el Mesías ya había estado entre nosotros. Muchas personas hoy, hermano, en este día están ciegos para ver las señales de los tiempos con respecto a la segunda venida de Jesús. Hoy mucha gente está cegada por el enemigo. Hoy mucha gente, hermano, no puede abrir sus ojos a las señales que están aconteciendo. Piensan que es algo natural, que es algo normal, que es algo que tenía que pasar, hermano. Pero sin embargo, el pueblo de Dios tiene que estar apercibido, tiene que entender las señales que se están mostrando, que los tiempos se han cumplido, que el tiempo, hermano, se ha terminado con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús. Estamos esperando. La iglesia está ansiosa porque el Señor venga. La verdadera iglesia, aquellos que quieren irse con el Señor, están ansiosos porque el Señor Jesús venga. Sin embargo, en su palabra dice que con amor eterno nos ha amado, por lo tanto ha prolongado su misericordia. Y ha prolongado la misericordia para muchos que aún todavía les falta por aceptar al Señor. Por muchos que todavía les falta por volver a los pies de Cristo, hermano. Así que nosotros tenemos que entender esas señales. Estos hombres no quisieron comprenderla, hermano, y pedían una señal más. La generación mala y adúltera demandaba una señal. Esta declaración
que el Señor Jesús, hermano, dice, nos recuerda que las señales por sí solas no convierten a nadie, hermano. Si estos hombres no pudieron estar convencidos, es fácil, hermano, depositar demasiada confianza en las señales y maravillas como herramientas para atraer a la gente, hermano, a tener fe en Jesús. Eso es muy fácil. El problema no es que las señales sean débiles por sí mismas, sino que la generación hoy el día, hermano, demanda otra señal. Ya las señales que estamos viendo, estos hombres hacen caso omiso. La gente hoy el día hace caso omiso a las señales cumplidas. La gente hoy el día no le importa, hermano, los acontecimientos. No le importa si el cumplimiento bíblico ha llegado, hermano, a su fin. La Biblia, hermano, nos da ejemplos repetidamente de aquellos a quienes vieron señales impresionantes y sin embargo no creyeron, hermano. Pero la señal no les será dada. Ya no habrá una señal más, sino la señal del profeta Jonás. Jesús prometió una señal que sí tendría poder para traer a la gente a la fe. Y eso fue su resurrección, cuando Él despertó de entre los muertos. Había una similitud entre Jonás y el Señor Jesús. Jonás, hermano, se sacrificó a sí mismo porque había una tempestad. Y así mismo Jesús. Jonás, hermano, desapareció de la vista humana cuando fue comido por el pez. De esta misma forma fue el Señor Jesús. Jonás, hermano, fue sustentado en los días que no podía ser visto. De esa misma forma lo hizo el Señor Jesús. Jonás regresó después de 3 días, como si hubiese regresado de entre los muertos. Y de esta misma forma el Señor Jesús también regresó. Jesús predicaba el arrepentimiento. Jesús predicó el arrepentimiento y nos enseñó que hay una resurrección. La última señal, hermano, para nosotros, la última profecía del Señor Jesús. Él dice en su palabra, Mateo 24, dice, y será predicado el Evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Las señales, hermano, la señal bíblica está cumplida. Solamente seguimos esperando que un día el Señor venga a recoger a su iglesia. Con esto terminamos, hermano, el estudio de el día de hoy, esperando que sea de bendición para nuestras vidas. Que Dios les bendiga grandemente y que sigan pasando un excelente fin de semana.